tu poder restaurador, quiero sentir tu poder libertador, quiero sentir tu poder. Saludos mis amados hermanos, Dios los bendiga en este precioso domingo, hermano, y como siempre espero en el Señor que hayan tenido un bonito, hermano, fin de semana lleno de la presencia de Dios, amén. Ya mañana, Dios mediante, estaremos iniciando una semana más laboral, pero estoy seguro, hermano, que seguirá siendo con la presencia del Dios Altísimo, amén. Aleluya. Así como terminamos esta semana con bendiciones, asimismo, hermano, estarán las bendiciones de nuestro Dios esta nueva semana. Amén. Aleluya. Nuevamente, hermanos, sean bienvenidos a este devocional. Que la palabra de esta noche, hermanos, sea de mucha bendición para tu vida, tanto espiritual como tu vida secular. Amén. Estamos ya en julio 20, a una semana y media prácticamente para terminar este mes y dar inicio al mes octavo. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Sigamos, mi amado hermano, orando por nuestra nación, también por nuestro condado y por nuestra ciudad en la que habitamos. Amén. Es muy importante, hermano, que oremos, mi amado hermano, por el estado, por el condado que nos encontramos, ya sea en el condado de Los Ángeles, en el condado de San Bernardino, hermano, en cualquier condado en el que tú te encuentres, ora por tu condado y ora por tu ciudad. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar, mi amado hermano, y como siempre, a darle gracias a nuestro Padre. Amén. Padre, gracias por este fin de semana lleno de tu gracia y de tu misericordia, Señor amado, que nos dejaste vivir. Gracias por la semana que ya dejamos atrás, que esta semana que estamos a punto de iniciar sea con doble bendición. Ven, Señor, visítanos. Tenemos, Señor amado, tenemos necesidad de ti, te necesitamos, oh Padre, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu consejo, Dios de la gloria. Que esta noche sea de bendición y que en medio de nuestro sueño nos guardes y cobijes con tu presencia. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Vamos a leer, mi amado hermano, en el libro de Génesis. Amén. Génesis capítulo 20, verso 17 y 18. Génesis 20, 17 y 18. Amén. Dice, entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y parieron, porque había del todo cerrado Jehová toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Aleluya, gloria al Señor. El Señor añada bendición a su palabra. Nosotros, mi amado hermano, hemos recibido muchas promesas de parte de Dios. Amén. Y lo hemos hablado en otros devocionales, hermano. Hemos recibido muchas promesas de parte de Dios. Es indudable, mi amado hermano, la cantidad de promesas que nos ha dado a través de su palabra. Las recitamos, mi amado hermano, porque las creemos que son para nosotros. Aleluya. Amén. Pero cuando se trata de la promesa, hermano, de sanidad, pareciera como que se pone un poco difícil la situación. Amén. No sabría decir el por qué, hermano, pero parece que la promesa de sanidad se pusiera muy difícil, que fuera algo inalcanzable prácticamente. Amén. Sí, hermano, no sabemos por qué, si la Biblia dice que la sanidad es señal para los que creen. Allá en Marcos capítulo 16, verso 18, dice que la Biblia dice que la sanidad es señal de los que creen, es una señal para los que creen. Amén. ¿Será, mi amado hermano, que el problema es
alguna desilusión al respecto de la oración de sanidad? O quizás oraste por alguien para sanar y en vez de mejorar, empeoraría aquella persona. O simplemente, mi amado hermano, falta la regla de oro, ¿verdad? Que el versículo 18 de Marcos capítulo 16 nos dice, aleluya, creer. Estas señales seguirán a los que creen, aleluya. Hay veces que el problema, mi amado hermano, es que se ignora lo que dice la Biblia de la sanidad. No es malo llamar al médico cuando nos sentimos mal, claro que no, hermano, pero nuestra primer llamada debería de ser al médico de médicos, al Señor. A Él debería ser nuestra primera llamada, pero muchas veces acudimos a Él después del diagnóstico médico sabiendo verdaderamente quién es nuestro Dios. Amén. Lo ponemos en segundo lugar. Hay quienes acuden a Dios cuando ya están desesperados, ¿verdad? Cuando debería de ser al revés, que deberíamos de primero acudir a Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo no tengo nada en contra de acudir al médico, hermano. A lo contrario, es importante, hermano. ¿Por qué? Porque Dios los ha llamado. Dios, hermano, les ha dado la sabiduría y la inteligencia y oramos por ellos. Pero, hermano, pero nuestro primer acercamiento debería de ser al Señor. Cada vez que nos sentimos mal, deberíamos de acercarnos a Él. En el capítulo 16 del libro de Crónicas nos cuenta el relato de Asa, quien dice que enfermó de sus pies y esa enfermedad era de gravedad, dice la Biblia. Dice que siendo de gravedad su enfermedad, no buscó a Dios, sino a los médicos, dice. No buscó primero a Dios, sino que buscó a los médicos. Pablo, mi amado hermano, tenía a uno de sus compañeros quien era médico también, ¿verdad? Y se trataba de Lucas. Y él también, me imagino, hermano, que cuando Pablo se sentía mal, pues obviamente entraba en acción el médico, ¿verdad? Lucas, pero hermano, yo estoy más que seguro que antes de que entrara en acción Lucas, entraba en acción Dios. Amén. Aleluya. Entonces, hermano, así como la historia del capítulo 16 de Crónicas, hermano, que nos cuenta este relato de Asa, hermano, así puede haber muchas personas. Amén. Aleluya. Así como la sanidad física también, hermano, la sanidad física jugó un papel significativo en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, hermano, y hermano, ese papel importante, ese papel significativo sigue siendo importante para Él, hermano, en el día de hoy. Lo vuelvo a repetir, así como la sanidad física jugó un papel significativo en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, esta sigue siendo importante para Él el día de hoy. En el texto que acabamos de leer, hermano, es la primera vez que Dios sana a alguien. El texto que acabamos de leer de Génesis, hermano, la primera vez que usted ve a Dios sanando a alguien. Todos conocemos la historia de Abraham y Abimelech, porque es que se encontraron. Amén. En todo el Antiguo Testamento vemos, hermano, que muchas enfermedades tenían que ver con el pecado. Aleluya. Amén. Entonces, hermano, cuando estos dos hombres se enfrentan, cuando Abraham y Abimelech se encuentran, hermano, fue porque Abraham había mentido de que Sara, su mujer, era su hermana y no era su esposa. Amén. Por eso le decía, en todo el Antiguo Testamento vemos que muchas enfermedades tenían que ver con el pecado. Por ejemplo, si leemos Éxodo capítulo 23, verso 25, dice, el Señor, él dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Una vez más, hermanos, dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Incluso, mi amado hermano, le dice en el verso 28 que va a enviar la avispa delante de ellos para que eche fuera al Ebeo, al Cananeo y al Eteo.
Y cuando buscas la palabra avispar, el original, quiere decir que mandará que estos pueblos sean atacados por lepra. Aleluya. Y la lepra estaba asociada con el pecado. Amén. Lo único que bastaba, mi amado hermano, para aquella gente, hablando del pueblo de Dios, hermano, lo único que bastaba era la palabra de Dios como recordatorio quién verdaderamente era Dios. Ese era el fruto de creer su palabra. Amén. La palabra de Dios, hermano, se hacía manifiesto cuando se creía, cuando había verdaderamente la confianza y la fe en el Dios Altísimo, hermano, el fruto era la palabra. El fruto de creer en la palabra era la sanidad que Dios hacía, la liberación que Dios hacía. Y eso no ha cambiado. Recuerda lo que dice Marcos capítulo 17, verso 18, perdón, a Marcos capítulo 16, verso 18, que la sanidad es una señal para el que cree. El creer a la palabra viene acompañada de fruto, viene acompañada de regalos, viene acompañada de dones. Y eso es lo que, en otras palabras, nos quiere decir el Salmo 107, versículo 20. Dice, envió su palabra, oiga, envió su palabra y los curó y los libró de su ruina. Una vez más, envió su palabra, los curó y libró de su ruina. Repito, lo único que basta es la palabra de Dios. Una vez más, lo único que basta es la palabra de Dios. Aleluya. El asunto no es, mi amado hermano, como una varita mágica, ¿verdad? De ir de puerta en puerta, hermano, a donde hay un enfermo y sanar. Amén. Ese no es el asunto, hermano. El asunto es que hay que tener un fruto. ¿Y cuál es el fruto, hermano? Mejor dicho, hay que tener el fruto de creer. ¿Y cuál es el fruto de creer, hermano? La manifestación del Dios vivo. Amén. Entonces, hermano, que se manifieste la palabra es el fruto de creer en la palabra. Pero eso no quedó solo en el antiguo pacto. En el nuevo pacto se ve también. En Isaías capítulo 53, verso 4 al 5, nos abre una ventana a lo que describía el Mesías. Aleluya. Ciertamente, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí mi amado hermano está hablando de la expiación del Cordero de Dios, está hablando del sacrificio de la cruz. Y todo lo bueno que tenemos llega únicamente mediante la cruz. Por la cruz tenemos comunión con el Padre. Por la cruz hemos sido reconciliados. Aleluya. Entonces, todas sus promesas son remontadas en ese momento, en el sacrificio de la cruz. Entonces, la sanidad es el resultado de la obra que Cristo hizo en la cruz. Y si miramos, mi amado hermano, y si miramos de cerca la vida de Jesucristo en el segundo pacto, o sea, en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que el sanar fue la parte principal del ministerio de Jesús. Aunque el sanar no era lo más importante. Lo más importante primero fue ir a la cruz. Segundo fue enseñarle a la gente el camino. Aleluya. Amén. Lo repito, el sanar no era lo más importante. Amén. Lo más importante era ir a la cruz del Calvario. 1. Y 2, hermano, ese era enseñarle a la gente el camino. Pero, mi amado hermano, pero el sanar era parte principal del ministerio de Jesús. En su ministerio, hermano, el Señor mostró una forma de sanar
totalmente diferente. Aún, hermano, a la forma que usamos en nuestro tiempo, hermano, era totalmente, hermano, contraria o diferente a como el Señor actuaba en ese momento. Si leemos, mi amado hermano, en Mateo capítulo 8, verso 14 al 15, dice, y vino Jesús a casa de Pedro, y vio a su suegra echada en cama y con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Otras versiones dice que tocó su mano y reprendió la fiebre, pero hermano, solamente tocó su mano. No gritó, no hizo escándalo, solamente tocó su mano, dice la Biblia. Y casi todos los casos eran así, solo de tocar o ser tocado. Como aquella mujer, hermano, que tocó el borde del manto del Señor, ¿verdad? Y fue sanada en el instante. El Señor sintió que algo había salido de él. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, lo grande del Señor era que no sanaba solo a individuos, sino también sanaba a las multitudes. Como en el caso de Mateo 14:34, hermano, que dice que cuando le conocieron los hombres o le reconocieron los hombres de aquel lugar, y la noticia se regó por todos lados, dice que le trajeron a él todos los enfermos, amén, que habían, y él los sanó. Entonces sanaba a multitudes también, no solamente a individuos, sino que a multitudes también. Eso era, hermano, la manera de Dios. Escuche esto, bien importante, porque esa era la manera de Dios de comprobar quién era de verdad Jesús, que él no era cualquier profeta o cualquier maestro que iba de paso, que había llegado de paso nada más. Era el Hijo de Dios. Era una señal para que no quedara duda que Jesucristo era el Mesías que estaban esperando por tanto tiempo. Y déjame decirte que su poder no ha dejado de ser. Hoy en día sigue sanando. En muchos casos ha dejado a los médicos boca abierta. Mi Señor ha dejado a los médicos boca abierta sin poder explicar cómo es que aquel enfermo tenía un diagnóstico de muerte y hoy estaba vivo, estaba sano completamente. Lastimosamente, mis amados hermanos, muchos solo tienen el testimonio de Jesucristo en el pasado. Y cuando hablan y cuentan de las maravillas de Dios, solo mencionan lo que hacía antes. Pero la pregunta sería, ¿qué tal hoy? ¿Qué tal en tu presente? ¿Qué es lo que ha hecho el día de hoy el Señor? ¿Será, mi amado hermano, que le estás permitiendo obrar en tu vida? En el devocional de ayer yo decía, hermano, que le des la oportunidad a Dios de que se haga presente. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Los apóstoles se llevaron y aprovecharon el haberlo visto en acción. Lo repito, ellos se llevaron la lección y aprovecharon el haber visto al Señor en acción. Y no solo eso, lo transmitieron a la iglesia del principio. ¿Para qué? Para que fuera su estilo de vida. En Hechos capítulo 3, verso 2, encontramos a un Pedro y a un Juan que iban a la oración al templo. Cuando se encontraron, hermano, con un cojo de nacimiento ahí en la puerta del templo. Y aquel cojo les estaba pidiendo limosna. Y viene Pedro, dice la Biblia, y le dice, no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. Aleluya. Le inyectó aquella fe, le inyectó aquella visión de que se mirara caminando. Imagínate el aliento que causaron esas palabras en ese paralítico, en ese cojo. Mucha gente, mi amado hermano, es lo único que necesita, una ayudadita para levantarse. Otra parte de la Biblia dice que solo la sombra de Pedro sanaba. Qué bendición y qué unción. Notemos lo importante que era el sanar en estos tiempos del principio. Y hoy en día
es importante también. Es un don que Dios da, no es un talento propio. No me vaya a interpretar, no es un talento propio. Como, hermano, hay muchos que dicen que es un talento propio, que es un don propio. No es un talento propio. Es un don que Dios da para que se use en el momento adecuado. No para que se ande, hermano, buscando las casas a ver dónde puedo orar por enfermos. Es donde Dios te va a llevar y donde Dios te va a usar. Pero el secreto está en el creer. Amén. Porque dice, hermano, estas señales le seguirán al que cree. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Y amén, mi amado hermano. Aleluya. Vamos a orar, hermano, quedar despedido de este devocional, pero te esperamos mañana con otro devocional más. Amén. Padre, muchas gracias, Señor bendito. Porque está escrito, Señor amado, en tu palabra, que estas señales seguirán al que cree. Señor de la gloria, nosotros creemos, Padre Santo, en que tú enviaste a Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario por nosotros. Padre Santo, hemos creído que tú llevaste todas nuestras enfermedades y que sufriste nuestro dolor, Señor amado, y que te tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. También, Señor amado, creemos, Señor bendito, que por tus llagas nosotros hemos sido curados. Señor de la gloria, gracias, Padre Santo, por la convicción, Señor amado, que nos das. Señor bendito, sabemos, Señor amado, de que esa palabra es para nuestra vida, para nuestra alma, para que nosotros, Señor bendito, atesoremos lo que tú nos has dado desde el principio. Señor eterno, gracias, Padre Santo. Bendice nuestras casas, Padre eterno. Bendice la obra de nuestras manos, nuestro trabajo, Señor amado, nuestra empresa, Señor amado, nuestros negocios, Señor bendito, bendícelos, Padre eterno, en el nombre glorioso de Jesucristo. Gracias, Señor. Mañana comenzamos una semana nueva. Señor bendito, del trabajo secular. Señor bendito, donde quiera que vayamos, llévanos en paz y en bendición. Igualmente, regrésanos a casita, Señor de la gloria, y que Padre Santo mañana también encontremos, si tú así no lo permites, encontremos, Señor amado, ser sorprendido por ti, Señor amado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Nos vemos mañana, primeramente Dios, con un devocional más. Recuerde que la clave es el creer. Amén. Es el que usted crea, porque estas señales seguirán al que cree. Amén. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos mañana si Dios quiere.